su gentileza al responder a algunas preguntas relacionadas a nuestro proyecto de innovación cualitativa denominado La columna agricultora Estepara y su impacto en la consolidación de la identidad nacional en los adolescentes tacueños. Trabajo de investigación desarrollado por nosotras, estudiantes del cuarto año de secundaria del Colegio Las Teñas Rejas de Castellón, quienes al haber clasificado para la etapa nacional requerimos que usted nos responda a algunas interrogantes. Sus respuestas nos servirán para reforzar y fundamentar mucho mejor nuestro trabajo de indagación. En ese sentido, pasamos junto a mi compañera a formularle las respectivas preguntas. La primera pregunta es: ¿cómo fue la participación de los ciudadanos tacneños en la batalla del campo de la Alianza en mayo de 1880? ¿Me repite la pregunta? Ya. La primera pregunta es: ¿cómo fue la participación de los ciudadanos tacneños en la batalla del campo de la Alianza en mayo de 1880? Ya. Se entiende que está referido a los tacneños civiles que se incorporaron al ejército aliado. Y estos tacneños civiles eran agricultores y artesanos. Entonces, es meritoria esa actitud, ¿no? Símbolo de una identidad profunda, muy asentada en el espíritu de los tacneños de aquellos tiempos. No escatimaron esfuerzos, no dudaron en ningún momento de salir en defensa del territorio patrio, sabiendo todo lo que se venía encima, ¿no? Toda una serie de derrotas que se venían desde su excepción de lo que hizo Miguel Grau y de los combatientes de Tarapacá, todos los demás fueron derrotas. Bueno, hasta acá llegan, pero yo no puedo, digamos, dejar de mencionar que es un acto de heroísmo muy sublime lo que hicieron los artesanos y agricultores de aquí de la columna de Páramo. Sin embargo, yo, disculpen que hable así de primera persona, pero esta no habla de nosotros, ¿no? Estamos en una línea de historia crítica. La historia a nivel nacional y ya internacional tiene sus tendencias. Ya sabemos que la historia se remonta a los tiempos de los griegos. Allí empezó la historia como conocimiento. La historia como proceso, eso tiene sus antecedentes en los primeros seres con características humanas, ¿no? Como el Homo habilis, como mejor dicho el hombre de Tanzania, hace 2 millones de años aproximadamente existió, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un ser que tiene ciertas características humanas, sus actitudes están ya en el primario de nuestra existencia humana, ¿no? Antes eran más seres animales, ¿no? Y ya ese es otro asunto que tratar. Pero la historia como conocimiento solo empieza con los griegos. Antes los griegos, ¿cuándo? En el siglo V, del VI al V antes de Cristo, cuando es en la etapa del apogeo de Atenas, la ciudad más importante de aquellos tiempos, ¿no? Por los pensadores, por el desarrollo del conocimiento en general, ¿no? La filosofía, las ciencias en general. Esparta, que era otra ciudad también importante, pero más por su formación político-militar, ¿no? Militar. En ese sentido sí han dejado de muchas enseñanzas, experiencias para las generaciones futuras. ¿Y por qué la historia con los griegos y no con los egipcios, que vivieron mucho más atrás, ¿no? Ya no solamente del siglo V o VI antes de Cristo, sino ya hablamos de miles de años, 30.000 años, ¿no? Sí, pues, es de historia de 30 siglos. Es la historia de Egipto, se remonta así, antes de Cristo. Bueno, pero igual los persas, los de la cultura caldeo-siria, tuvieron escritura, pero sin embargo mezclaban el dato humano, o sea, los hechos humanos con hechos mitológicos, hechos fantasiosos. Entonces ahí no hay historia, hay fantasía, está mezclado. En el mismo Grecia encontramos que está la Ilíada y la Odisea, que uno lo toma como referencia del pasado. En cierto modo puede aceptarse algo, porque hay mención a costumbres, tradiciones, instituciones de la época, pero tampoco es de historia eso. Es también literatura, con mucha imaginación y, por tanto, plagada también de fantasía, mitos. Ahí están los seres espirituales, los dioses, alternando con los seres humanos en las diversas actividades, como en el caso ya en la política o las guerras, ¿no? Eso ya lo conocen ustedes ya también. Entonces no es historia tampoco, ni en los egipcios tampoco, está mezclado también con la pirámide de bastantes escritos. El libro de los muertos, el libro de las pirámides, el diálogo de un desesperado con su alma, y así muchos trabajos que se han dejado escritos en las paredes de las pirámides o de los templos, tampoco es historia, porque está mezclado con religiosidad.
La historia es un conocimiento estrictamente de lo humano, de lo que hacen los seres humanos. Allá no hay dioses. ¿Ya? Y entonces, con los griegos sí, pero Heródoto, generalmente se menciona Heródoto, ¿no? Se menciona así, pero su nombre es Heródoto. ¿Ya? Y Tucídides, el que le sigue, y Genofontes, esos tres estudiosos del pasado, de Grecia clásica, del siglo V, el sexto y el quinto, ¿no? Antes de Cristo. Ahí podemos hablar de la historia como conocimiento, los inicios de la historia como ciencia. 25 siglos han pasado ya. Y resulta que ya vamos más, ya, 26 siglos. Y la historia poco ha avanzado en construirse como ciencia. Sigue siendo todavía un relato en gran parte de corte literario. Le falta mayor objetividad. Entonces ahí venimos, nosotros acá estamos haciendo algo de observación en ese sentido. Y ser objetivo significa relacionar lo que uno expresa con lo que existe en la realidad. Porque siempre uno se expresa con relación a la realidad en que uno se encuentra. Entonces, tiene que haber una correspondencia. Si tratamos de hechos pasados, debemos buscar las fuentes. Y hay fuentes escritas, materiales, ¿no? Y las otras orales, etc. Entonces, eso indica pues, que una historia debe basarse en fuentes. Mayormente se utilizan los fuentes documentales. Pero acá también hay otras cosas. O sea, no solamente se hacen historias en fuentes, a veces se hacen sin fuentes. Eso ya es una cuestión bastante para discutir, pensar, es así. Hasta cierto punto se puede aceptar. Porque si uno formula una hipótesis y a partir de esa hipótesis de un trabajo, ya tiene un punto de partida, que no es una fuente, es un supuesto. Pero entonces aquí podemos decir que la historia es sin fuente. O las fuentes no convencionales, tradicionales, se va a la biología, se va a otras ramas de la ciencia física, y también puede servir, digamos, son hechos humanos, porque la historia se encarga de la res estáis, de las cosas gestadas. A veces que es cosa que está ahí, generada, ocurridas, gestada. Entonces, la res gestada. Eso es el grupo de la historia, del pasado, pero del pasado humano. ¿Ya? Pero sin embargo, es historia de la Tierra, ¿no? Bueno, por extensión se emplea el término historia de la Tierra, ¿no? Por extensión, pero no, provisionalmente, como a veces no hay otro término adecuado, bueno, historia. Aunque podría decir un narrativo, relato, cualquier cosa. Dígame. Sigue hablando. Entonces, no, lo estoy diciendo de estos alcances para entrar en esto, ¿no? De que dice acá la participación de los ciudadanos en el año de la alianza, ¿no? Repítame la pregunta. La primera pregunta es: ¿cómo fue la participación de los ciudadanos atneños en la batalla del campo de la Alianza de mayo de 1880? Ya, a eso iba esta introducción. En el sentido de que para nosotros, indudablemente, que es un hecho real, han participado ahí y lo han hecho como quien defiende los suyos, ¿no? Este es su terruño, que aquí está su tierra, está su vida, está sus antepasados, y está el porvenir también que no se quiere cortar, ¿no? Bueno, lo que yo quería manifestarle que es más bien que a lo que tendríamos que sacarle aquí como enseñanza es de que los estados tienen que siempre estar prevenidos para cualquier circunstancia atentatoria contra sus intereses o contra su existencia. Y lo que pasa aquí nos encontró la guerra en una situación de crítica, de crisis económica, ¿no? El cubano había entrado ya en disminución, de explotación, crisis moral, crisis de todo orden de cosas, ¿no? Los gobiernos militares se alternaron en el poder durante 50 años antes de la guerra y no hicieron mayor cosa para construir la república. Muy poco hicieron. Hasta ahora tenemos 200 años y 200 años, o 203 años, ¿no? De república, y somos un país todavía atrasado. Y primarios, por favor. O sea, solamente exportamos materia prima. Exportamos productos industriales muy poco. Y no tiene mayor peso dentro del campo de la economía mundial. Debíamos exportar maquinaria, debíamos exportar artefactos. No exportamos eso. Exportamos agua envasada de repente,
o bueno, si no le ponemos gaseosa. Ahí está. Ahí está la cola real, se vende en Centroamérica, que está yendo hasta el otro continente, el otro continente. Pero eso no es, pues. Eso no es lo que nos dé, digamos, ubicación dentro de los países o estados emergentes que tienen cierto nivel de desarrollo y de presencia mundial. Pero lo peor de todo es, ni siquiera exportamos nosotros. Son las transnacionales los que exportan nuestros recursos. Y esto para tener acá en cuenta. Aquí hay mucho valor en la columna para, se ha sacrificado. Sería interesante ver, ¿no? Lo que se llama la historia de las mentalidades. ¿Qué pensaban ellos? ¿Qué pensaban los demás combatientes? Los que estaban formados para la guerra. O sea, los militares. Esos sí están formados para la guerra. Acá también un ejército poco equipado, mal equipado, y con una serie de limitantes, ¿no? Y sus mismos jefes, que eran de carrera, no estaban en actividad. El bolognese estaba dedicándose al comercio, ya tenía su edad también avanzada. Y así podemos ir mencionando a otros más. El mismo Grau estaba dedicándose a la política, él era un diputado nacional de Piura. Y el Goldstein estaba por ahí anclado, acá en las aguas peruanas, y como quien dice, servían para que las aves del mar anidaran en sus torres, en sus mártires. Por eso tuvieron que hacer una limpieza bastante forzada, ¿no? En poco tiempo, dejarlo pues, listo al barco para que pueda cumplir con la operación de guerra. Y era un barco de madera, muy acorazado, etcétera, etcétera. Ya tienes eso por más sentido. Lo que me refiero entonces, llegamos a esa situación aquí, a que los civiles se incorporen sin tener un entrenamiento militar y se iban al sacrificio. Que malo había que hacer. Tampoco querían rendirse, declararse a ciudad abierta y que vengan, no que se metan en los invasores. Entonces esto nos debe dar una enseñanza, hay que estar preparado. Se hizo un tratado de alianza defensiva y no se lo equipó, no se implementó. Y ustedes conocen el Tratado de Alianza Defensiva que hizo Bolivia con Perú antes de la guerra, en el año 72, al 73, por ahí, cuando estaba el primer presidente civil militar. Pero no se pudo implementar, por ejemplo, porque estaban en crisis, no habían disminuido las exportaciones de guano y otros problemas internos en el país también, muchos, como ahora, malos manejos de la administración pública, personal en paro, 3 meses, 2 meses se le debía sueldos en el empleo público. La moneda nacional estaba devaluada, no tenía valor en un país quebrado económicamente. Y en Tacna había moneda peruana también, acuñada aquí en Tacna. Se hacían soles peruanos en Tacna. Banco de Tacna tenía esa facultad de acuñar moneda, en tanto la metálica como tenía que fabricar moneda de papel. Y esa moneda sí tenía valor. Y los comerciantes de aquí se reunieron para decir, no aceptemos la moneda nacional, solamente se acepta aquí. Eso fue el año 75, eso fue antes de la guerra, el año 75. Solo se dio la moneda de Tacna para los asuntos comerciales, no solamente de la ciudad, sino hacia Arica, Tarapacá, y hacia el Perú, o sea, Bolivia, ¿no? El circuito económico de este banco era así, de esta región grande. Entonces, ya ustedes, mira, ¿a dónde habíamos llegado? Los que ganaban sueldo del Estado, una crisis tremenda. Los que no tenían sueldo del Estado, sino también trabajaban independientemente y con dinero del Banco de Tacna, eso estaba mejor. Bueno, pero rescatemos de todas maneras el valor, ¿no? de estos combatientes civiles que formaron la Columna Para y que ya también sea, ¿no? En materia de que saquemos una enseñanza, ¿no? Para todo Estado debe estar preparado para cualquier circunstancia, incluyendo las guerras. Hay que estar preparado porque siempre los Estados vecinos también tienen sus intereses. Y actualmente tenemos un vecino que sigue pensando que debe ampliar sus áreas de influencia económica, etcétera, cultural, financiera. ¿Sí? La segunda pregunta. ¿Cómo percibe usted a las generaciones de hoy respecto al análisis e interpretación de nuestro pasado histórico? Mira, ¿cómo percibo en las generaciones actuales, no? Claro, creo que esta es una reflexión sobre lo que ha ocurrido
sobre los hechos pasados en general, pero necesitamos la ayuda de la ciencia siempre. Y la historia nacional, que podemos llamar la historia oficial, o sea, la que consumimos, la que nos enseñan en las instituciones educativas, o la que se encuentra en las librerías. Es una historia que no siempre enfoca las cosas en todas sus dimensiones, sino las enfoca a veces cuidando ciertos intereses, entonces caen verdades, y en otros casos exageran también, y convierten a héroes a quienes no deberíamos llevarlos como tal. Se sobredimensiona a algunos personajes, se los encumbra y otros se los baja, porque no están dentro de la mentalidad. Eso por una parte. Entonces aquí en Ghana o en el Perú nos encontramos tres corrientes historiográficas. Una, la historia liberal, la tendencia liberal, o la corriente historiográfica liberal, la que considera que la república se hizo, ¿no?, se fundó para construir una sociedad de prosperidad, de bienestar para todos. Y eso fue el objetivo. ¿Para qué se fundó la república? Se pregunta la otra. ¿Para qué se hizo la independencia? Una interrogante. La otra, ¿para qué se fundó la república? Esas dos interrogantes se hacen basadas en un libro que llama La promesa de la vida peruana. Y él se responde luego, dice, ¿no?, para hacer realidad la inmensa promesa de una vida próspera y feliz. Y esto aún no ha llegado, dice, al menos se está cumpliendo, pero no ha llegado a totalidad. Entonces, ¿cómo se perciben todos estos hechos? Yo creo que faltaría un poco más de visión, de contexto. Finalmente enfocamos el hecho aislado, poco lo relacionamos. Cuando abordemos un hecho hay que ver qué ocurría en el entorno, o sea, en el contexto. La batalla del campo de la Alianza, en ese momento histórico, y podemos llamar acontecimiento al hecho, pero ese hecho está condicionado por otros elementos del contexto económico, social, político, cultural en general. Y eso tenía que tomar en cuenta en la historia para entenderla mejor. No basta la causa y las consecuencias. Hay que ver, además de la causa, otros factores o hechos concurrentes, condicionantes. Entonces tener una visión más amplia. Siempre hay que relacionar los hechos locales con los nacionales. Y los nacionales también con los internacionales. Eso entenderemos mejor. Cuando uno enfoca algo siempre, ¿y qué pasaba en ese momento en el país, ¿no? ¿De qué manera esto era una consecuencia de otras cosas que sucedían en otras partes? ¿O al menos recibía el impacto, la influencia en algo? ¿O no? De ahí veremos. Entonces, eso sería tener una visión coyuntural y estructural. Coyuntural en el sentido de que el hecho siempre está relacionado de manera directa o indirecta con otros acontecimientos o con otros hechos que incluyen. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a salir de la cara. Napoleón fue derrotado en Waterloo. Napoleón siempre triunfaba, casi siempre triunfaba. El mayor de sus enfrentamientos, de guerra, son éxitos, son victorias. Hay algunos sí, pero la mayor parte ha sido exitosa en lo militar. ¿Qué pasó en Waterloo? Los ejércitos estaban ya listos para combatir. Antes se buscaba un lugar de combatir. Y entonces, prusianos y franceses ya estaban limitados en sus posiciones. Así como que se buscaron los realistas con los libertadores acá en Ayacucho. Se buscaron un lugar y agitaron todo. Y el siguiente día empezó la batalla. Entonces, esa madrugada del 18 de julio llovió bastante allá en Waterloo y el terreno estaba caposo. Y los combatientes no podían desplazar sus cañones escalados por carretas, porque se pagaba por su tiempo, no había los tanques, no había vehículos mecanizados. Entonces escalaban los caballos, escalaban los cañones. Ahora llegamos a los cañones, con una carrera. Se hundían en el fango, no podían desplazar. Y mismos combatientes estaban impedidos de tener una acción exitosa. Esperaron que brillara, o sea, que saliera el sol
y fue un poco bajando la humedad del terreno, y entonces la batalla se retrasó algunas horas. Ya estamos avanzando la mañana. Tiempo suficiente para que los ingleses que venían en apoyo de los prusianos se acercaran. Y entonces se fortalecieron. Prusianos y ingleses armados contra Napoleón. Ahí está el resultado de los hechos y va a inclinar la balanza, ¿no?, de la guerra en ese momento. Si no, yo ya Napoleón ya no se quedaba hoy, cuando llegaban los ingleses igual estaba terminación. Era cuestión más de tiempo y de temporal, porque ya fue cuestión ambiental. Vamos a hablar de clima temporal. Bueno, estas cosas hay que tener en cuenta, cosas así, sobre todo también la mencionó hace un momento, las tres mentalidades que tenían en la mente, cuáles eran sus ideales, sus temores, todo eso. La tercera pregunta es... Ya todos los alumnos de secundaria formal, todos los alumnos de secundaria, dirigidos su gran formación, todos los alumnos de secundaria, La tercera pregunta es, desde su perspectiva, ¿de qué manera? todo el alumnado de secundaria, primer año, como siempre, acomodándose en la parte de atrás, morenazo, ya vamos, todos a formar. Mire, voy a agregar algo más en la segunda, porque estamos en la interpretación, claro. Mucho tiene que ver el método que emplea, ¿no?, para entender los conocimientos. Hay varios métodos en la historia. Pero hay principios metodológicos. Puede ser el método comparativo, el método biográfico, el método prospectivo, retrospectivo. Hay unos principios metodológicos que son los siguientes y que debemos tener en cuenta siempre para investigar o para estudiar y entender mejor las cosas. El primer principio es el principio de totalidad. Principio de totalidad. ¿Ya? Segundo principio de dinamismo. Y tercer principio de contradicción. Es otro principio que hay que tener en cuenta. Principio de totalidad. No lo pone de manera aislada, todo está relacionado. Así que si uno quiere escuchar, estudiar cualquier hecho, sea guerra, o sea hecho político, o de cualquier naturaleza, siempre hay que relacionarlo con el contexto, con el medio. Todo está relacionado. Las relaciones son directas, indirectas, y eso ya uno lo va descubriendo en la medida que practica ese principio. ¿Hasta dónde llega la cooperación? El segundo principio es el principio de movimiento. Dinamismo debe ser también es el cambio. Nada permanece estático, todo pasa, todo cambia, todo revienta. Las sociedades están permanentemente en proceso de avance, lento de el avance, pero siempre están, aparentemente no están, no, lento puede ser el avance, y los momentos son rápidos los avances. Entonces, al avance lento le llamamos la evolución. Nada permanece igual, todo cambia, la evolución, progresivamente va cambiando. Pero hay veces que se cambia rápidamente por una acción, de un cambio de gobierno, nuevas leyes radicales, entonces ya tenemos ahí una revolución. Sí, cuando sea presente cambios muy notorios, tanto en cantidad como en calidad. Cantidad, digamos, sino más amplitud, digamos, de desarrollo industrial, cantidad de empresas que se van sucediendo las cosas, productos que se generan, aumenta la cantidad de bienes, pero también calidad, ¿no? Ya, pues, no solamente en cuanto al valor de productos, sino también la calidad de vida. Entonces ahí va cómo eso se refleja en el bienestar del ser humano. Eso como beneficia esa producción. Todos tienen participación en eso, en los beneficios que se obtienen, o algunos más que otros, y otros que son incluidos marginalmente. Y eso en el país, ¿no? Pero si se considera un acto así de cambio de gobierno y de Estado, otra república se fundara, tendríamos que dar otra cosa. Todo, nada permanece estático, todo cambia, todo viene, todo pasa. No, ¿para qué hacemos no nos metamos mejor? Porque también es peligroso meterse en esta cosa. El que se mete en política está expuesto a que lo persigan, que quiere hacer algún cambio, y que afecta a ciertos intereses que son mezquinos. Pero se mete intereses mezquinos y no quiere que
contar, no quieren compartir con los demás. Entonces, pueden perseguir a uno. Entonces dicen, no te meto, porque al final no, ya sabía, pretendió hacer tal cosa, tal presidente, al final lo derrocaron. El otro pretendió lo eliminar, un atentado y ahí quedó. ¿No? Aún no se meta, al lado aparecerán otros que van a querer hacer algo. Y en la medida que aparezcan más gente que quieran hacer algo mejor, entonces estaremos acelerando pues, el proceso de evolución. Entraremos al proceso de cambio. Si no hacemos nada, así nos quedaremos. Actualmente en el país, poco participan los ciudadanos. Poco por no decir nada. Casi nada. Los primeros actos, digamos, de participación ciudadana son las elecciones. Se eligen autoridades. Pero eso cada 4 años, cada 5 años, según que sean alcaldes, sean presidentes. Y después ahí quedó. Ya no participan, ya lo eligió. Y ellos sabrán lo que hacen. Y hay mentes, nadie controla los datos de autoridades. Las autoridades están allí porque uno los ha elegido. Entonces uno del ciudadano debería controlar de nuestras autoridades. No. Eso se llama ciudadanía pasiva. También en el país está mal la ciudadanía pasiva, no es activa. El ciudadano debe participar de manera organizada. No tampoco así, desumido, la unión. Bueno, hasta acá, esto para tener algunas ideas. Y el tercer principio es la contradicción. Todo tiene su opuesto. Lo natural no cambia, el día tiene su opuesto la lógica. Si vamos a lo que tienes político, cultural, económico, la riqueza tiene su opuesto la pobreza. O digamos el centralismo, el descentralismo, todo tiene su opuesto. Entonces el asunto es muy bien en qué posición nosotros nos ubicamos respecto a esta contradicción. Se entiende que debíamos estar a favor de lo que favorece a los más y no a los menos, favorece a las mayorías. Hay que buscar el bienestar general, ¿no? Al menos de las mayorías, y no está solamente aceptar las cosas como están, ¿no? Y para algunos sí, para otros no. Pero bueno, acá. La tercera pregunta es, desde su perspectiva, ¿de qué manera la columna de pintores de Para influye en la identidad de los adolescentes tanteños? Bueno, ya les he mencionado, ¿no? Su identificación con el terruño, ¿no? O sea, con su tierra. No solamente como lugar donde uno ha nacido, sino que como propiedad también, ¿no? Se defiende la propiedad, ¿no? Y entonces, ese es el valor que se tiene, el egoísmo frente al invasor. Y haber arriesgado su vida hasta que se beneficia. Y ahora, no siempre vamos a pensar que uno debe estar preparado para también hacer lo mismo, ¿no? También debemos preparar para vivir en una sociedad de paz. Pero para crear una sociedad de paz hay que descuidar también, ¿no? Tener siempre una fuerza que nos va a garantizar la paz. Pero si no hay una fuerza suficiente, nuestra frontera está en peligro de ser atravesada por el enemigo. Entonces siempre debe haber una fuerza también, la defensa nacional y la defensa interna, la defensa del exterior y la defensa interna. Y por lo demás, se dice, ¿no? Hay que aprovechar los buenos ejemplos, pero también dejar de lado los errores. ¿Y cuáles son los errores que nos han llevado a estar en una situación de pérdida en la guerra? Lo mayor es la falta de unidad. Por eso dicen, ¿por qué perdimos la guerra? Entonces uno dice, bueno, la guerra se perdió porque no teníamos equipamiento militar, no armas, no teníamos. Bien, Leiva, ya saben quién fue Leiva. Leiva, un coronel que venía de Arequipa y debía dar auxilio a los que estaban acá, en el campo de la Alianza, pero no llegó a tiempo. Y llegó más tarde hasta Locumba, hasta por el valle, y se dio media vuelta. No tenía intención de venir, sino está haciendo una además que venía en apoyo. Por eso Bolognesi le manda telegrama y dice, apure Leiva, porque ya ve que los chilenos se están concentrando ya en Arica y van a dar el golpe en el morro. ¿Y qué ha pasado? Muchos de los reclutados, que eran 2.000, se supone que se traía un ejército de 2.000 reclutados, o sea, incorporados recién en esos momentos. Nunca habían hecho una práctica de tierra. Entonces, ¿cómo iban a venir así también? ¿Y por qué no hacían práctica de tierra? No era porque no le dieron poder, sino que no querían gastar tampoco municiones. Eso es otro asunto. Las balas faltarían para acá. Entonces, pero las respuestas de por qué se tiró la guerra
no es necesariamente por la falta de momento, es por la falta de unidad. Si la gente está unida, ven a otras, surgen otras ideas. Y la moral está en alto. Y con lo poco que tienen pueden hacer una resistencia que se puede tornar en victoria. En Campo de la Alianza hubo un momento que eso de las 10 de la mañana, 11, 9, sí, avanzando las 11, parecía que las fuerzas patriotas ya nacionales estaban ya como haciendo retroceder al enemigo. Porque bueno, hay la ala derecha, la izquierda, el centro, ¿no? Estaban combatiendo. Y había eso, porque los chilenos estaban realmente dando pie atrás en algunos de estos sectores. Entonces, casi despide las reservas. Y estamos reservas. Las reservas son, ya saben ustedes, que la gente que no está en combate está detrás del cerro, por ahí, esperando el momento que lo llamen para pedir auxilio. Y le dicen a Cáceres, viene el mensajero, dice, no hay reservas. No hay. Lo poco que había ya se lo había empleado. Ni bien empezaba la guerra, ya estaba en la batalla, estaba empleada la reserva. En este caso, vean ustedes, así, pero aún así, la moral de los combatientes era fuerte, muy elevada, y estaban decididos a darle una fuerte, digamos, rechazo a la avance invasor. Y sabiendo que se trataba un movimiento más grande, de poco armado. En esa parte sí, pero el resto viene de la unidad nacional, ¿no? Y ahí mismo también, cuánto sentido estaba también ahí formando parte de las fuerzas militares. Y eso ya se sabe, ¿no? Había rivalidad entre Montero, Piero, entre los demás generales Cáceres y el otro Iglesias. Y cuando van al norte, esos son otros, ya no solamente de acá y tal, por eso le digo, ¿no? Por una enfoca los hechos, no solamente es acá, hay que ver que en el contexto. O sea, todo esto está reflejando algo que ha pasado en todo el Perú. En Perú había mucha explotación, no se había acabado la explotación, seguía la explotación de las haciendas de la costa norte y como que en la zona andina, las haciendas acarraderas. Servidumbre, una servidumbre casi de esclavos, semi-esclavos, una semi-esclavitud. El que entraba a trabajar en la hacienda y pedía cuenta de trabajo o algo y no le alcanzaba el pago, bueno, una miseria lo que le pagaba, entonces pedía más a cuenta de trabajo y así nunca salía de las cuentas y prácticamente quedaba encerrado. Entonces esa servidumbre es casi semi-esclava. Todo eso es parte para entenderlo. Y entonces, y el caudillismo, ¿verdad? Ustedes saben cuando el general Lynch, chileno, tomó Lima, después de San Juan, de Miraflores y Chorrillos, ya derrotados los peruanos, tomó Lima. Y estaba en Petit Thouars, un marino francés, con su armada ahí en el Callao. Antes salían así grupos de barcos de guerra de diferentes países, se iban por el mundo, por otros mares, haciendo maniobras, y llegaron así en ese momento de la guerra, llegaron acá al Callao, y ese fue el testigo de lo que estaba ocurriendo en Lima, ¿no? Y el general Lynch, el chileno, eso bueno, es parte de la narrativa y la tradición, hasta qué punto es cierto o no es cierto, por eso lo están mencionando varios escritores, novelistas, como también historiadores. El general Lynch me invita a Petit Thouars, que va a ir al hospital, donde están los heridos, tanto chilenos y peruanos, en Lima. Y vamos, para que le dicen, vean usted cómo es la situación de estos combatientes. Preguntan a los peruanos, 2 peruanos heridos. ¿Usted por qué se metió en la guerra? Mira, a la situación que ha llegado, tampoco más ya se morían. Y dicen, uno de ellos dice por don Andrés, mi general, dice. El otro dice por don Miguel. Por eso se metieron a la guerra, porque eran seguidores de uno y otro caudillo militar. Y estaban peleando por ellos. No estaban peleando por la patria, estaban peleando por su patrón. Porque así muchos de estos militares jefes tenían haciendas también. Y el mismo Cáceres tenía un asentado en el centro. Y entonces venían a incorporarse al ejército, traían también sus trabajadores, los más peores, ¿no? Y seguían a su patrón. Y le preguntan luego a 2 chilenos, ¿usted por qué se viene al toque? Los chilenos responden según la narrativa, por mi patria, generales. Por eso se metieron a luchar. O sea, ellos eran más disciplinados, más identificados. No, lo que se trata aquí de ver es, ¿no?, que había aquí en el Perú había una serie de cosas, de desunión, de maltratos. No se había resuelto los grandes problemas sociales, económicos con la independencia. Por eso les decía al comienzo
200 años de la republicana y seguimos con muchos problemas que no ha resuelto la independencia. Y la guerra nos ha encontrado así. Y después de la guerra seguimos con los mismos problemas. Es decir, falta unidad nacional. La unidad nacional nos haría más fuertes y nos llevaría a utilizar mejor los recursos y a ser más previsores y no andar despreocupados, viviendo las cosas inmediatas unos, otros buscando lo suyo, ¿no? Esa es la desunión. La desunión no hay desventaja para unos y para los otros nada. Entonces todo esto debe servir, ¿no?, de ejemplo. Hay mucho heroísmo que han empezado y participaron, pero también ahora, si ocurriera un caso parecido, uno también debería pensar, hay que estar preparado para que esta tierra nuestra, que no solamente estamos, sino el Perú, avance mucho más a otros niveles de bienestar y progreso para todos. Y entonces estaremos mejor. Y así podremos defenderlo. Interesante, hay un doble nacionalidad que estamos varios. Se sabe. Algunos no lo hacen porque tienen parientes, pero otros lo hacen porque quieren ganarse algo. Y la cosa es que tienen ventajas. Y te preguntaré, ¿qué pasaría si en un tiempo de conflicto? ¿A quién servirían? ¿A los de allá o a los de aquí? Los tratan bien, le dan sus agasajos, los llevan a este paseo al sur. Así, eso conozco de algunos casos particulares que tienen ciertas. La cuarta pregunta. ¿Considera usted que la revisión de la historia a través de las experiencias vivenciales ayudaría a fortalecer la identidad nacional? Sí, probablemente. La historia es una de las materias del conocimiento que ayuda bastante a forjar la unidad nacional, ¿no? Más que cualquier otra ciencia. Por eso la historia debería ser mejor, digamos, estructurada por parte de los especialistas, ¿no? Y enseñar la historia de manera objetiva, de manera veraz, ¿no?, destacando los valores que se dan como ejemplo de vida, ¿no?, y de compromiso con los intereses nacionales. Entonces, es conveniente que la historia y las historias regionales sean más sistemáticas, mucho más, diríamos, desarrolladas. Hay que desarrollar todavía más con la metodología más conveniente, de acuerdo a la temática. Que sea de acuerdo a temáticas, si son temas económicos, políticos, ya hay métodos también. De todas maneras, es importante para forjar, más que cualquier otra disciplina, que pueden servir también, hasta las novelas pueden servir para forjar la identidad. Pero la historia nos está revelando algo más directo, ¿no?, real, como es el sentir de los pueblos, o las actitudes que adoptan en determinadas circunstancias, donde se pone en riesgo el ser nacional, en riesgo la existencia de un país, como de una comunidad de gente que debe vivir en armonía. La identidad nacional, eso hay que entenderla como, a ver. Nosotros hablamos bastante de identidad nacional, pero una cosa es hablar de identidad nacional con este sistema de orden de cosas. Una sociedad con muchas diferencias sociales. Que rápidamente le voy a ubicar así un gráfico, mira, una pirámide social, ¿verdad? En la cúspide de la pirámide, vamos a ver, están un 2% de los grandes potentados, los que tienen empresas, los que tienen cargos directrices en la República, que están involucrados en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, eso. Debajo de ese 2% está un 8% también, que son otros grandes potentados también. Pero ya, un poquito más abajo, ¿no? Ya. De todas maneras, lo vamos a agrupar a todos ellos, porque no son los que mandan y los otros que son socios, y a veces obedecen también a los derechos. Todos ellos comprarían un 10%. Queda un 90% abajo. De ese 90%, el 15%, descendiendo la pirámide, 15%, porque ya tienen un 10% arriba, 15% son de los empleados o de la gente que tiene un trabajo permanente, estable, bien remunerado, o más o menos remunerado. También puede tener medianos empresarios, medianos comerciales, 15%. Más abajo, del 15%, un 75%. Ese el 75% de la población ya lo distribuimos entre los que tienen ingresos que no siempre satisfacen el conjunto de sus necesidades. Ahí está la mayoría de la población. Aquí está, en la parte baja, en la base. Y están los que tienen algo, ¿no?,
empleos también permanentes, no tienen problema de que los estén contratando por tiempos cortos, no tienen su trabajo estable. Pero también están nosotros, que tienen trabajos eventuales, y que ganan regular, pero son eventuales, ¿no? O sea, tiempos hay que tienen trabajo y tiempos no hay trabajo. Y están otros más que ya son informales, que se los buscan de cualquier manera, con su comercio pequeños propietarios también. Y por último los desocupados, porque bueno, ya casi están sobreviviendo. Esa es la mayoría de la población, el 75%. Y el 15%, a ver, 15 más o menos, 25% bueno, vive más o menos. No, claro, de arriba viene mejor. Pues repito, arriba 2% los mayores, ¿no? Los propietarios más grandes o magistrados de primer nivel. Luego sigue un 8% de los también empleados o funcionarios del Estado, también que tienen buenos ingresos, que están 10% total. Luego el 15% de clases medias y medianas, que regularmente deben subir. Y debajo del 75% del sector popular, donde encuentran de todo. Entonces hay pequeños propietarios, artesanos, comerciantes pequeños, informales, y gente que ya está en la pobreza también hasta extremos. Eso es el sistema nuestro. Eso son los países latinoamericanos así. Y ustedes van allá en otros lugares, en Santa Juan, en otros países, ya no de acá, pero Europa, ¿no? Norteamérica. También hay hablando de pobreza, pero mayormente están en otro nivel. Ya. Nosotros hablar de identidad deberíamos hablar de identidad pensando de que somos parte de un grupo. ¿Qué significa tener identidad? Pertenecer a un grupo, ¿no? Social. Me identifico por este grupo, pertenezco a este grupo. Entonces tengo una identidad nacional, peruana, identidad boliviana, colombiana, etc. Pero luego, además de pertenecer, uno diría, pero mi sociedad a la cual pertenezco, hay diferencias sociales, en el mismo grupo donde yo participo, mi región, mi pueblo, hay diferencias. Eso deberíamos buscar para fortalecer la identidad, superar las deficiencias, las limitaciones, que los derechos se ejerciten por igual, entre todos por igual, que no solamente uno tenga más derechos que otros, y los derechos se ven precisamente diferenciados por lo económico. Entonces ahí uno tiene el cambio, vamos mejor de repente que otros sectores, ¿no? Pero igual vamos siendo igual, porque se queda a lo nuestro, tenemos otras cosas que responder. Bueno, esa parte no, solamente nos enorgullecemos de ser peruanos, ¿no? Pero tenemos una pobreza grande de muchos peruanos. Eso hay que superar. O sea, hablemos de identidad, pero mejorando las condiciones de vida en esta sociedad a la cual nosotros pertenecemos. Es cultivar, fortalecer la identidad, mejorando las condiciones materiales de existencia. Que no se quede solamente en un acto de decir, soy peruano, me identifico con los intereses de la nación, pero en el fondo siguen las desigualdades. Entonces, y eso que hay desigualdades no genera resentimiento. Y cuando hay una agresión exterior, nos encuentra desunidos. Y usted sabe que cuando llegaron los chilenos a la Cocina Superior del Norte, muchos trabajadores de ahí pasaban la información al enemigo, sobre todo los chinos que estaban en una situación atroz de explotación. Y los negros libertos ya eran descendientes de los libertos, ¿no? Los descendientes también no estaban bien tratados. Tenían la libertad, pero de trabajo tenían que buscarse a cualquier lugar, porque no bastaba decir eres libre, pero no había trabajo. ¿De qué van a vivir? Es como ahora, no hay trabajo. No hay trabajo porque no se desarrolla el país, su industria. Hay que diversificar la industria y hay que desarrollar, no solamente abrir un abanico grande, sino desarrollar. Por ejemplo, hay que desarrollar la agricultura. No hay agua, sí, no hay agua, pero hay lluvia, ¿verdad? Ahí hay que hacer acumulación de agua en los reservorios, en la parte andina, y se guarda el agua para todo el año, se va soltando con pega uno represa, ¿no? Está Paucarán, está Aruma, está la laguna Casil, pero hay que hacer más. Eso. Entonces, ampliar la frontera de riqueza, tecnificar el lado, o sea, ya no regar por gravedad, sino por goteos y ese otro tipo de riego, ¿no? Acostumbrar la plata a ese tipo. Como que me está hablando que ya te acostumbras a que le echan agua de corriente, ¿no? Entonces, y cultivar de acuerdo a la naturaleza de los suelos. Mucha agua consume la plata.
a pesar de que no lo asimila el agua, pero tiene que tener agua corriente. Pero en cambio el olivo consume menos. Mira, el olivo es una planta leñosa, árbol, y sin embargo consume menos agua que la planta. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí no conviene tener ganadería porque se va mucho el agua en estar cultivando la planta. El olivo sí, pero de repente hay otro producto que es mejor y que consumiría menos agua incluso que el olivo, eso habría que estudiarlo. Pero eso se estudia de acuerdo a la composición química de los suelos. Estos suelos sirven para aquí y no para limones. Esto lo sirve para etc. Pero eso significa una planificación. Entonces el Estado tiene que planificar la producción. No, dice el Estado no se meta, no, déjanos a nosotros que dejamos el desarrollo empresarial y los privados. Ahí viene otra discusión. ¿Debe el Estado meterse en la economía, a dirigir la economía de un país? No quiere, no quiere. Hay que hablar con liberalismo, fisiocratismo, mercantilismo, por último estatismo. El Estado realmente no invierte. No invierte porque la Constitución le prohíbe invertir, se han amarrado así no invertir. Porque dejen que los particulares lo hagan. Pero el particular puede hacer inversión, pero no siempre tiene los objetivos nacionales. Una empresa no tiene objetivo nacional, tiene objetivo de empresa. El Estado sí tiene objetivos nacionales. Podría entrar a tener empresas en la economía que vayan en función de los intereses nacionales. Pero ahora dicen el Estado banalizador, siempre hace derroche. Hay que buscar los mecanismos para corregir eso. Así es mucho por que hay que estudiar muchas cosas. Así que todo eso va, la identidad con este tipo de sociedad o la identidad mejorando la sociedad. Entonces podríamos hacer una pregunta, miren ustedes. ¿Para qué educamos? ¿Qué tipo de ser humano queremos formar con la educación? Educamos para que sea un ser humano más equilibrado, ¿no? Más integral en toda su conformación psicobiológica. El ser humano tiene muchas dimensiones, tiene dimensión natural, o sea, física, tiene dimensión psicológica, dimensión intelectiva, tiene dimensión emocional, social, política, ¿no? Y todas esas dimensiones humanas hay que cultivar, ¿no? O sea, pero un ser equilibrado, que sea con una mentalidad más comprometida con los intereses de su comunidad y que comparta también, que no solamente para él, más el otro. Entonces, eso sería, ¿para qué educamos? Para formar un nuevo tipo. Y ese nuevo tipo de ser humano, ¿en qué tipo de sociedad? En esta no permite eso. Está permitiendo estas cosas que estamos viviendo, ¿no? Que unos pocos se aprovechen de la renta nacional, porque lo que le llaman la pirámide social, ese cúpulo que está arriba del 10%, se lleva, ¿saben qué se lleva? La mitad, un poquito más de la mitad de la renta nacional. Y el 75% está con, o sea, hablemos ya, uno está con el 52% de la renta nacional en esa cúpula de arriba y el 48% la gran mayoría de la nación. ¿Cómo se ve esa renta nacional? A través de los sueldos, a través de cualquier otro tipo de ingresos que uno tenga, de la propiedad que uno tenga, pequeña propiedad, pequeño ingreso. Entonces necesitamos evitar que unos pocos concentren la gran propiedad y los más que participen de eso, que se conviertan en socios, que tengan otro tipo de conexión económica, de tipo asociativo, ¿sí? Más o menos. Bueno, ya tenemos la idea. ¿Qué más? La otra pregunta. La quinta pregunta es, aparte de las actividades vivenciales, en este caso las escenificaciones que proponemos nosotras, ¿cree usted que habría otras alternativas que ayuden a fortalecer la identidad de los adolescentes tan niños? Claro que tienen que haber, siempre debe haber algo más, ¿no? Y ya pues, pero estas son importantes lo que ustedes están haciendo, porque así se empieza. Y no lleva a valorar lo que es la historia. Ustedes están haciendo experiencias vivenciales en la historia. Ahora, sería bueno a través del arte, a través de la literatura en general, el arte pictórico, el arte teatral, otras formas vivenciales, ¿no? También conocer la realidad nacional. Una cosa es conocer la historia y otra cosa es conocer la realidad nacional, ¿eh? La realidad nacional está referida a lo que somos en estos tiempos últimos, porque lo demás es pasado. Hay cursos de realidad nacional de la universidad. Entonces tienen que estudiar los últimos 50 años, 40 años, así. Eso, realidad nacional. La historia está corriendo desde los orígenes, ¿no? De la República, más atrás, hasta tiempos actuales. No, hasta los tiempos más recientes, claro. Porque la historia hasta llega. Bueno, hay otras ramas de la ciencia, como la sociología, la economía, la antropología, de esas dos, ¿no? Que se ocupan de tiempos más recientes.
sociología del problema de la sociedad actual. Pueden incursionar algo en el pasado como antecedentes, sí, pero más tan diferente. Entonces ahí va la economía también. Y cuando tenemos la historia, la historia económica, nos vamos al pasado, más lejano. Entonces, sí, otras formas pueden haber, por ejemplo, depende ahora, otros grupos de estudiosos y de investigadores que se dedican a poner en escena o digamos, en mostrar otras alternativas, ¿no? Y creo que eso de la realidad nacional es importante, porque también cómo se está descubriendo las corrupciones, justamente por ver qué han hecho los gobernantes, tanto regionales como municipales y los del gobierno central, que han hecho en estos últimos 15, 20 años, ¿no? Esa es realidad nacional. La historia por ahí no ha llegado. Y hay historias que también han callado, porque la historia dice que las hacen los vencedores, no siempre los vencidos. Bueno, es un decir, claro, los vencedores son los que están procedimentalmente gobernables, son los descendientes de los fundadores de la República. De alguna manera son descendientes, han tomado la República. Y la fundación de la República no ha creado los mecanismos de gobierno, los mecanismos y los medios para que esta sociedad sea mejorada en toda extensión. Ahí está el asunto. Por eso no dice hay que refundar la República. No hay la Constitución también. ¿Por qué dice la Constitución? Porque está ahí, algo hay que mejorar eso. En la Constitución actual ahí están los préstamos, los contratos de ley, le llaman eso. Esos contratos que tienen las grandes empresas transnacionales, cada 30 años a 40 años, ya están normados. Y dicen, no, tienen carácter de ley, pero le llaman contrato de ley. Tienen carácter, están en los artículos 60, 62 de la Constitución, bueno, hasta el 67, bueno, ahí te tratan los temas económicos. Ahí se matan los contratos de ley. Entonces, así se hizo, así no debe quedar. Y cuando piden renovación de contratos, ya se cumplieron 30 años. Ahora sí dicen, no, vamos a cambiar, no. Hacemos un golpe de Estado para que no cambie. Entonces, algo pasa con el anterior gobernante. Porque está pretendiendo revisar. No. Y en estos 2 años, el que está pasando y el año que viene, son años de nuevos contratos, prórroga de los contratos para las grandes empresas internacionales. Otros 30, otros 40 años más. De acuerdo a la Constitución que le da ese privilegio de que siga explotando de recursos y dejando un poco de utilidad. Deberían dejar más utilidad. En otros países se dice, por ejemplo, si aquí en el Perú los contratos están así, 80-20, 80 para la empresa, 20 para el país, vía impuestos. Podrían ser 40-60, o podrían ser 50-50, como lo quiso hacer el Velasco, así con la petrolera y otro más. Entonces, diferente. La Velasco tiene su golpe, pero que no hagamos que. Terminamos, ¿eh? Ya. La última pregunta: ¿cuál sería el mensaje que usted le dejaría a la juventud andeña para fortalecer la identidad nacional? Para fortalecer la identidad nacional, ¿no? Claro. El mensaje sería, mira, que nosotros también de repente tenemos gran parte de culpa de que las cosas estén así, porque no hemos asumido una actitud de hacer realidad los ideales de los auténticos libertadores, porque los falsos libertadores también hay auténticos libertadores, que sí, como un Bolívar, por ejemplo, ¿no? O San Martín también vamos a hablar, ¿no? San Martín, aunque también tuvo cierta limitante por el tema mágico, sin embargo también entregó, ¿no? Puso en riesgo su vida por la lucha por la independencia. Y claro, él pensó que el país todavía no era ingobernable, todavía no estaba apto para hacer una democracia, entonces una transición para una monarquía constitucional. No, pero otro, claro, Oaxaca, que había republicanos liberales, no querían saber nada de continuismo de la monarquía. Bueno, pero sí han dado Tupac Amaru, otros más que sí han luchado por una causa justa, pues, auténticos libertadores. Y los que seguimos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho nosotros, que tenemos ya edad avanzada? Porque aquí en el Perú hay una generación muy importante, la generación del centenario, que es la generación de los personajes que vemos en los años 20, Basadre, Jaime Torres, Mariatti, Romero, un economista, y así otros más, ¿no? Tanto literatos, políticos, como economistas y otros historiadores también, que aportaban desde su campo de acción, ¿no? Aportaban para que el Perú salga de este estado de postración.
Y después de ellos se ha bajado la actitud de compromiso. Se ha entrado en una especie de conformismo, de resignación, de desánimo. La gente se ha sentido defraudada porque los dirigentes sociales en quienes uno confió resultaron también traicionando a nuestros ideales. Ahí está lo que han estado haciendo estos gobernantes, que están ahora enjuiciados, nos han traicionado. A algunos de ellos se les levantarán unas cosas, ¿no? Pero no todo tampoco será hasta que se pruebe, ¿no? Pero al menos hay fuertes indicadores que tienen gran culpa. Y después de ello, nosotros lo que hemos hecho, hemos entrado en un estado de compromiso. Ya no hay, mire, las organizaciones vecinales no actúan como antes. Antes estaban en reuniones, que no, haciendo actividades. Ahora ya consiguieron su lote, ya su casa, ya, chao. Ya no funciona poco. Debían funcionar para otras cosas, ¿no? Seguir buscando mejoras para el conjunto de los habitantes del lugar determinado. Entonces, ese es el mensaje, ¿no? De retomar las causas justas por las cuales lucharon nuestros antepasados en diversos terrenos, ¿no? Por la defensa de la integridad nacional y por el desarrollo integral en beneficio del conjunto de la sociedad peruana. Esta es la esperanza. Y lo que están haciendo al poner de relieve este personaje llamado Samuel, ¿no? Alcázar. Sí, pues ya es una persona que, dedicada a sus cosas particulares, ¿no? Decidió asumir esa actitud de aportar en ese momento tan difícil del país que necesitaba una reacción contra la invasión que se venía encima. Y bueno, no todo está perdido, siempre queda la esperanza. Y uno que hace también, yo también ya debería estar descansando. Yo estoy todavía haciendo algo porque creo que todavía hay que hacer algo. Algo hay que hacer, pues yo con mucho gusto les he aceptado, ¿no? La invitación. No me negué en un momento, dije, bueno, más que pregunté, pero que bueno, eso sería. Yo le voy a dejar aquí un artículo que he sacado recién. Se llama La coyuntura del año 29-34. ¿Qué pasó en ese tiempo de lo que se llama el retorno de Tagle, de la incorporación? ¿Qué pasó en esos años siguientes? Acá está. Este es un ensayo sobre ese periodo de 29 a 34 en Tagle. Y bueno, hay muchas cosas que deben haber. Ha habido un tremendo descuido. No se reivindicó a este pueblo que se sacrificó no solamente en la guerra, sino en 50 años de educación. Y no le dieron una atención reconociendo a esa lealtad, expuesta a una serie de pruebas, ¿no? En las cuales algunos perdieron la vida. Este pueblo le llaman, ¿no? Le estuvo cautivo. Acá no empleamos el término cautivo. Cautivo significa resignación, sometimiento, conformismo, pesimismo, ya no hacer nada. Este pueblo siempre luchó. Si no habrá con armas, está con las armas de la inteligencia, en la mente. Siempre mantuvo la idea de que no debemos aceptar la presencia de un extranjero acá. Y por eso fueron perseguidos. Algunos murieron, otros huyeron. Porque tampoco se conoce cuando esto se llama la astucia y la razón. Cuando la razón ve que no hay posibilidades de lograr algo exitoso, más bien existe el gran riesgo de caer hasta en el exterminio, preferir replegarse y luego volver después en condiciones mejores. Entonces algunos se fueron, pero siguieron con la prédica afuera, y después otros volverían también, y otros ya no volvieron a echar también la existencia. Pero eso, bueno, por eso no queremos meternos en cautiverio. En primer lugar, rechazamos. En segundo lugar, no creemos en la reincorporación. Por esto va a generar una discusión, y ya lo tenemos esto con algunos compañeros de investigación, entre ellos el Fernando Choque, Málaga, y bueno, y ustedes están acá, de alguna manera creo que verán que lo que se dice acá es necesario desechar cierto tipo de términos porque no son los correctos. Reincorporación significaría de que algo se apartó del Perú. Este territorio no se apartó del Perú, estuvo ocupado, y su gente que estaba viviendo acá, si bien vivieron otros como ciertos migrantes que llegaron y se establecieron aquí y se quedaron por último en sus descendientes, ellos sí convivieron y vinieron con la miseria y se han hecho
también conceptos de beneficios económicos, de la educación. Pero hay otros que sí sufrieron, y Basadre lo dice, lo sufrieron todos, dice, más, dice, los de la periferia, los pobres, que los ricos. Bueno, reincorporación significaría eso, no sé. Siempre estuvo acá, siempre la gente peruana, legítimamente hablando, estuvo con su pensamiento y su identidad de ser peruano. Entonces no se los ha reincorporado. Entonces acá no se emplea, se emplea término el restablecimiento de la administración peruana, porque había una administración de ocupación chilena. ¿Sí? Hay otro argumento más, yo no he hecho el esclarecimiento de esto, ¿no? Porque hay dos diplomáticos que han hecho otras observaciones años atrás y dijeron no es correcto, etcétera, pero ya está hecho, y así se ha escrito la historia, y así se hizo el acta de entrega, todavía no se entregan tantas cosas, también siempre han sido peruanos, a pesar de que estaba bajo la opresión y la ocupación de la administración chilena. Entonces por ahí va, pero así vamos a ver los 100 años de reincorporación, todavía ya está, será motivo para polemizar. Bueno, primero voy a entregar, disculpen, a la juventud que son los que tienen que hacer las nuevas tareas en el de identidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, ahí te le entrega a la directora. De esta manera culminamos esta grata entrevista al doctor Oscar Pantineira. Le reiteramos nuestro agradecimiento por habernos otorgado su valioso tiempo y responder a las interrogantes planteadas que nos ayudarán en nuestro proyecto de indagación. Muchas gracias. Sí, pues bueno, yo me voy a mostrar en todo caso que todo lo que se vierta como conocimiento y como aspiración se lo haga pensando siempre que hay que plasmarlo en un nuevo ordenamiento social, porque este ordenamiento no va a ser posible que haya una identidad mucho más comprometida, más fortalecida. Hay diferencia de intereses y hay un marco jurídico, político y hasta cultural que nos va marcando diferencias. Entonces hay que cambiar ciertos marcos legales. Eso lleva a replantear el ordenamiento social, jurídico, político, administrativo del país. Y asumir una actitud. Los ciudadanos deben estar siempre permanentemente interesados en lo que pasa en el país y deben aportar sus ideas mediante ciertos mecanismos que hay que crearlos. Hay mecanismos ya, es el referéndum, es el presupuesto participativo, por ejemplo, que se dan las municipalidades, o es la petición de rendición de cuentas, o se exige a las autoridades, y así otros recursos son mecanismos de participación. Pero también los organismos, como grupos políticos, se necesitan nuevos partidos que sean democráticos, que no sean de cierta persona que aparece como si fuera el dueño de la institución. Un partido tiene que ser por obra del conjunto de los asociados y se toma por mayoría, así la democracia, los acuerdos por mayoría, y no porque lo dice el jefe y se cambia las cosas, y porque le pone más dinero, es candidato en primera fila y más atrás. ¿No? Aquí por votación, lo que importa es que mañana que esté preparado, debe prepararse. Los partidos deben preparar a su gente para que vaya a su tarea de gobierno. No lo preparan, simplemente, a ver, ya viene el plan, ¿cuánto tienes ya? Ayuda a la campaña, tienes gente que ahora yo soy el funcionario. ¿No? Eso es hay que educar para la democracia, hay que prepararse para asumir un cargo de funcionario de gobierno. Y hay que cultivar la ética, la moral, los valores en general. Eso falta también. En la universidad falta eso. En la universidad solamente se da conocimiento, no se da la ética, necesita replantear ese tipo. Y ahí deben enseñar entonces realidad nacional con filosofía de vida, asociados, con sociología de vida, asociados. Entonces, ¿qué es mejor? Porque ese profesional va a ir algún día a ocupar un cargo público. Será alcalde, será gobernador, será regidor, será un dirigente en la sociedad. Entonces debe tener una formación ética también más sólida. La universidad tiene que replantear esos aspectos en todo el país. Si no, vean, ¿de dónde han salido esas autoridades? Pues, a excepción de uno o dos, los demás han salido de las universidades, que ahí están con sus formaciones. Yo gracias, profesor. Muchísimas gracias. Una consultita, profesor. Ustedes se envían un almuercito el